Bueno, estamos hoy con un tercer autor y ese autor se llama Jean-Jacques Rousseau. Es uno de los ideólogos seguramente más importantes de la historia de la humanidad. Tiene la enorme fortaleza intelectual, pertinencia intelectual, de hablarnos sobre el pueblo en momentos en los cuales su colega Thomas Hobbes, más o menos contemporáneos, nos hablaba todo lo contrario, de la potestad del rey de consolidar monarquías, como efectivamente lo hemos visto. Es decir, frente justamente a este efluvio intelectual aristocrático, hipermonárquico, o más todavía, de liderazgo individual, ¿no? de autosuficiencia en el liderazgo. Hobbes nos plantea exactamente lo contrario. ¿Se imaginan ustedes cuál sería hoy en día la figura de un Rousseau? ¿Por qué es tan prestigioso? Hoy nos parece tan normal ir a votar a algún colegio, ¿no? Emitir nuestro voto, poner nuestro voto en el ánfora y para de contar. Es ese el acto de votar. ¿Cuál podría ser entonces hoy la réplica de un Rousseau? ¿Por qué causó tanta sensación? Porque es importantísimo entender que su teoría, su marco teórico, causó una enorme conmoción intelectual, conmoción académica. ¿Cómo alguien se puede atrever hoy en día, por ejemplo, hoy en día que estamos enfrentando una crisis enorme y que estamos en el mundo a puertas de absorber todos los populismos que van surgiendo, la democracia se va callando, las nociones supranacionalistas, como por ejemplo la Comunidad Europea, se van debilitando, no digo desuniendo, pero sí debilitando, aunque por supuesto puede haber desunión? ¿Qué podríamos contemplar como algo que finalmente termina consolidándose como algo real? Rousseau en ese momento no lo sabía, pero Rousseau era el precursor de todo lo que va a ser la democracia, aunque él mismo no creía propiamente en la democracia, creía en una monarquía o en una aristocracia que combinen a su poder, que traten justamente de ejercerlo de manera bilateral, no unilateral como propone Thomas Hobbes, sino de manera combinada. Esta era la idea central que tiene Thomas Hobbes. ¿Cuál sería el equivalente hoy en día? ¿Qué podríamos imaginar? ¿Qué sería un Rousseau en estas épocas? Posiblemente sería, y lo hemos visto en ya alguna cantidad de ensayos, la posibilidad de tener una democracia, por ejemplo, hoy en día por rotación, una democracia, por ejemplo, por sorteo, donde el voto no defina necesariamente quién va a ser nuestro gobernante, lo defina la suerte, de tal manera que no vayan los que quieren ir, sino vaya cualquier individuo. Pero esto, por supuesto, no lo vamos a discutir. Estos son antecedentes de lo que podría ser el futuro inmediato. Y Rousseau fijó precisamente esos antecedentes en aquel momento. Fijó los antecedentes de lo que iba a ser esta revolución democrática que nos dura hasta el día de hoy, que iba a durar precisamente los siguientes 250 años. Esta es la majestuosidad de su marco teórico. Y esto es lo que vale la pena retener y tenerlo muy presente. ¿Qué nos dice él? ¿Qué nos dice él? Y contrapone en su gran texto El contrato social, y esto es importantísimo de ser tenido en cuenta, la voluntad general versus la voluntad del rey. Este es el término posiblemente más importante en la teoría que nos explicita Rousseau, la voluntad general. ¿Qué es eso de la voluntad general? Esto es muy importante de ser comprendido y tiene precisamente esta arista de novedad para la época. Todo el mundo hablaba de la voluntad del rey. Luis XIV era el rey, Luis XVI después era el rey, y la voluntad era la voluntad de este supremo gobernante. Esto es lo que teníamos en mente. Y quien sea, nazcas donde nazcas, tenías esta presunción jerárquica. Esto es lo importante entender. Había en nuestra mente una presunción jerárquica. Concebíamos la sociedad en términos de estamentos o de castas. Tú has nacido en un estamento superior, por lo tanto, eres superior. Yo he nacido en un estamento inferior y por lo tanto, soy inferior. Esto hoy en día termina reluciendo con lo que es el sistema brahmánico, el sistema de castas en la India, por ejemplo, ¿no? Donde predominan, por supuesto, castas de manera muy sólida, y a pesar de eso hay democracia. Esto es algo que, por supuesto, simplemente lo podemos mencionar, pero no detallar
en la clase, en todo caso en aquel momento, la premisa de partida tenía esta connotación jerárquica e hiperjerárquica. No había posibilidad de ascender socialmente. El concepto de ascenso social no era algo contemplado. Si nacías, como lo hemos dicho en algún caso, nacías campesino y morías campesino, nacías agricultor, morías agricultor, nacías peluquero y morías peluquero, y además heredabas esto a tus hijos, y esto así generacionalmente. Este es el punto central. Lo que contaba entonces era la voluntad del rey. ¿Quién puede atreverse de pronto hablarnos de la voluntad general? Jean-Jacques Rousseau. Señores, no tiene razón el rey. ¿Quién tiene razón? El pueblo. La gente que vive en las ciudades. Esa es la que tiene la razón. Es la gente la que tiene la razón. Es la gente la que tiene la soberanía. Aquí se instituye el concepto de soberanía no en términos jerárquicos absolutistas como soberanía del rey, sino como soberanía popular, como soberanía de la gente. Esto que nos parece tan común hoy en día no lo era en su momento. Y es realmente un golpe a todo el marco institucional existente. Es un golpe alucinante, fuerte y sólido el que nos da Jean-Jacques Rousseau. Y contrapone precisamente en su escrito El contrato social la voluntad del rey, que hasta ese momento era dominante, era la esclusa ideológica dominante, contra la voluntad general. Este es entonces el principio básico sobre el cual debemos guiar nuestra comprensión hacia Rousseau. Rousseau se contrapone abiertamente a Thomas Hobbes. Señala nuevamente en esta contraposición que vamos haciendo entre el pueblo y el gobernante, del gobernante otra vez al pueblo. Nuevamente estamos en el pueblo, pero es un pueblo llano. Aquí no se hace divisiones de clase ni regionales, no, es un pueblo llano. Aquí la idea es justamente ensalzar el concepto de pueblo como voluntad general, que ahora lo explicamos con un poquito más de detalle. Pero vayamos al segundo punto precisamente con esa connotación, voluntad general versus voluntad de todos. Esto es sumamente importante y nos lleva al momento que vive Bolivia, el MAS versus el resto y la imposibilidad de tener una voluntad general. Señores, esto es muy importante de ser comprendido. ¿Qué es la voluntad general y qué es la voluntad de todos? Esta es la diferenciación que hace Rousseau de una manera muy pertinente y muy inteligente. La voluntad general es aquella que básicamente tiene un pacto implícito en sí misma. Esto es algo absolutamente inédito hasta ese momento. Nosotros sabemos que en la democracia, seas negro, gordo, blanco, rubio, no importa lo que seas, todos vamos a votar. Hay una suerte de pacto implícito. Puede haber diferencias en nuestro voto. Claro que las va a haber, claro que sí, por supuesto que sí, tiene que haberlas. Y sin embargo, a pesar de esas diferencias consubstanciales al acto de votar, todos convergemos en una idea. El voto es la expresión máxima de la voluntad general, de la voluntad del pueblo. Esta es la idea básica. Si ustedes se fijan, no nos fijamos en realidad, lo damos por obvio, pero la democracia tiene esa alucinante connotación. Todos acatamos este régimen. No importa si eres de izquierda, de derecha, si eres facho o te autodefines como de izquierda, no importa. Todos convergemos en esta idea, que no era la idea dominante. Si ustedes ven los textos, por ejemplo, del año 70 para adelante, 78, no, había una contraposición muy marcada entre Fuerzas Armadas y todos los guerrilleros combatientes, por ejemplo, del ELN. ¿No? Entonces eran dos polos opuestos, completamente antagónicos. Se va generando en la lucha este compartimento común para todos, esta lógica de acercamiento de todos. ¿De dónde podemos converger? ¿Podemos converger matando a toda la gente, si soy general? ¿O podemos converger matándolos a los generales, si soy parte del pueblo? No. Tratemos de unirnos en torno a algo, a un plan. Esa es la magia de la democracia. Si se ponen a pensar ustedes, que la democracia implica precisamente esto. La posibilidad de pactar, la posibilidad de entender la realidad en función de este gran pacto. Vamos a cambiar de autoridad en 4 años o en 5 años. Y esta posibilidad es la que nos tranquiliza, la que evita las subversiones, la que evita precisamente ese tipo de arrebatos ideológicos tan intransigentes, tan además radicales, ¿no? Nosotros como militares queremos que esta gente
o muera, o simplemente se someta. Y nosotros, como pueblo, queremos que ustedes mueran o simplemente se sometan. No hay un punto de encuentro. ¿Cómo se llama ese punto de encuentro? Voluntad general. Democracia. Entonces aquí casi entendemos a la voluntad general de Rousseau como sinónimo de democracia. Esto es lo alucinante. Él no la concebía así, por supuesto que no. Pero va dando los parámetros. Es una época de transición la que vive él, entre ese reinado absolutista, entre esa monarquía absolutista y lo que va a ser el advenimiento de la democracia. Él está en el puente entre estas dos realidades. Y como puente va olfateando lo que tiene más adelante, lo que tiene a 2, 3, 4, 5 pasos por delante de él. Esta es la magia de Rousseau. Se adelanta a esa realidad y la va pergeñando y la va justamente solidificando en función a su teorización. Señores, no hay nada más importante que el pueblo. Fíjense ustedes, decir esto, en el momento, podríamos decir, sólido de las monarquías, es algo intrépido. Tercer punto, que ya es casi una derivación de la escuela de Rousseau, del pensamiento de Rousseau, los derechos humanos y la jerarquía entre derechos humanos. Esto me parece fundamental y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y lo voy a hacer entender a partir de una premisa última que nos manifestaba el candidato Carlos Mesa. Nos decía que las elecciones tienen que ser el 6 de septiembre, no sé si el 7 o el 6 de septiembre. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque hay una igualación entre los derechos políticos y los derechos sociales. Es decir, están básicamente emparentados. Creo que no. Creo que Rousseau da en el clavo. Creo que Rousseau tiene justamente la certeza y la inteligencia, no de hablar con esta palabra derechos humanos, pero sí de entender que hay una jerarquización implícita en los derechos. Un derecho político es sumamente importante, claro que sí, el ir a votar es importante, pero es más importante, por ejemplo, la posibilidad de salir de la esclavitud. ¿Qué es más importante, votar o dejar de ser esclavo? Es decir, aquí empezamos a jerarquizar. Él no hace este ejercicio directamente, pero yo me baso precisamente en otro autor para teorizar sobre esto a partir de Rousseau. No hay igualdad entre, por ejemplo, ser sujeto a la tortura, ¿no? Es decir, que me torturen. ¿Qué es más importante? ¿Que no te torturen o ir a votar? Entonces aquí empezamos a marcar ciertas jerarquías. Y creo que Rousseau tiene esa pertinencia. Él vio además en la Revolución Francesa cómo se guillotinaba a la gente, cómo el sector jacobino tenía mucha más radicalidad, cómo no respetaba la vida en función precisamente a un esquema nuevo que empezaba a concebirse. Y es ahí donde se empieza a acentuar esta categoría, derechos humanos, ¿no? Se empieza a solidificar, se empieza a visibilizar de una manera muy nítida. Hay que respetar. Sí, podemos estar de acuerdo en un nuevo régimen, pero respetando las vidas. Fíjense que aquí está nuevamente la contraposición. Guillotina, guillotina y nuevo sistema político versus vida. Es exactamente la contraposición a la que hemos llegado hoy en día. Ya no es guillotina y nuevo sistema político. Es voto, es ir a votar el 6 de septiembre versus esta connotación de vida, versus el cuidado que tenemos que tener en la vida. Estamos precisamente en ese momento de apogeo de la Revolución Francesa. Están guillotinando a los jacobinos. Y estamos en este momento precisamente en lo mismo. Salvando las enormes distancias, un Carlos Mesa termina siendo un guillotinador. Es decir, vamos a cuidar el nuevo sistema que se va a establecer más allá de que rueden algunas cabezas. No, cuidemos las cabezas. Esta es la contraposición que se da entre uno y otro sistema. Ojo, ojo, que nos están proponiendo y nos estaban proponiendo un nuevo modelo político. Nos estaban proponiendo la posibilidad ya no de tener monarquías, sino precisamente un sistema democrático. Esta es la lucidez de quienes guillotinaban y mataban. Importante decirlo. No es una contraposición en blanco y negro. Es una contraposición entre elementos internos a la propuesta que son buenos y malos simultáneamente. Era bueno pensar en guillotinar. Era buenísimo comparado con como existía hasta ese momento, con la ley que hasta ese momento, repito, te generaba muertes espantosas, te cortaban lentamente el cuello, pero no tiene que ser así. Pensemos en los derechos humanos. Intentan entonces llegar a una posición de consenso.
Una posición de consenso donde se respeten los derechos humanos, aún matando. Fíjense ustedes que estamos en una época, ¿no?, antelada a lo que va a ser precisamente la época en la que vivimos hoy en día, de respeto absoluto a los derechos humanos. Aquí es un pre-respeto. ¿No? Ya, sí, lo seguimos matando, seguimos tomando la vida de alguna persona con nuestras manos, pero ahora, rapidito. Esto puede parecer algo estúpido, pero no lo es, y en su momento no lo fue, fue una gran conquista. Los guillotinadores te ofrecían un nuevo modelo y una vida sacrificada con mucha menos sangre. Y del otro lado estaban aquellos que, por supuesto, pensaban en la vida en el 100%. Estamos en ese momento hoy en Bolivia. Estamos precisamente en el momento de la guillotina. Y Carlos Mesa es el guillotinador central. ¿Le hacemos caso y vamos a un nuevo modelo o respetamos la vida? Esta contraposición la plantea Rousseau. Y por supuesto, se juega claramente por la vida. No es tan fácil en un principio, ¿no? Y tiene algunos atisbos jacobinos, casi de respeto por esa constelación de muertes que por supuesto auspiciaban un nuevo modelo, pero al final se juega precisamente por este respeto a la jerarquía entre derechos humanos. Hay jerarquía entonces en los derechos humanos. Nunca dice expresamente, bueno, estoy a favor de que no se siga guillotinando. No, pero dice tácitamente en sus textos que hay una jerarquía de valores. Hoy por hoy, si ustedes ponen en el Google valores, van a encontrar 30 valores y todos tienen más o menos el mismo peso. No hay una jerarquía propiamente de valores. Pero si es que los ponemos en jerarquía, no hay duda que sí hay jerarquías. El derecho a la vida está por encima del derecho al voto. Claramente, hay una jerarquización clarísima. Y eso proviene del marco teórico enunciado por Rousseau. Tercer punto, entonces, crucial. Cuarto punto, nueva política. ¿Se instituye una nueva política? Sí. ¿Es una conquista de todos? Sí. ¿Es la base de la democracia electoral? Sí. Y es sobre todo, y esto es importantísimo que consideremos, porque no se tomaba en cuenta en una época en la que la política iba, digamos, en un micro y la ética iba en otro micro. No, señores, aquí se recupera la moral. Si se tiene que hacer todo en función a criterios morales para beneficio de esa sociedad, la política no puede ser simplemente la toma del poder y la preservación de ese poder. La política tiene que ser el exacerbamiento de las condiciones de vida, la mejora de las condiciones de vida de esa población. Esta es la nueva política, si se fijan ustedes. La política hasta ese momento implicaba una cosa: tú tienes el poder y lo tienes que mantener. Es una lógica maquiavélica clarísima. Aquí no, aquí la política se desprende, se desliza hacia la gente y te dicen básicamente, la política tiene que tener moral. No podemos simplemente hacer política para quedarnos muchos años en el poder, para mantenernos en el poder. No, señores, la política sobre todo es pensar en la gente. Esta noción alucinante de política tiene que prevalecer hasta el día de hoy. Y por eso me he guardado el último punto para comentar algo que merece ser comentado, que lo decía en el punto 2, en el punto B. La democracia que instituye finalmente Jean-Jacques Rousseau es una democracia de todos, y es una democracia directa. Es una democracia que no se restringe a todo este tipo de entre comillas, usurpaciones institucionales de voto, ¿no?, de ir a votar, de que hay una élite representativa que funja como la representante de todos los demás. No, señores, aquí no. Aquí gobernamos todos, como puede haber en lo que se llama democracia comunitaria, en la democracia del Aile, o como podía haber en la democracia, por ejemplo, de Venecia, en la democracia directa, o en la democracia griega, ¿no? Es la gente que vota y gobierna simultáneamente. Se vota y gobierna simultáneamente. No hay una separación de poderes. Y Rousseau tiene precisamente esta connotación tan absolutamente democrática e hiperdemocrática. Esta es la noción central que sí vale la pena tener en cuenta. ¿Dónde estamos hoy en día? Teniendo en cuenta todo este armazón de Rousseau. ¿Dónde estamos? Porque precisamente por esta connotación de pueblo cerrado que tiene que tener el dominio, se criticó a Rousseau como un partidario del totalitarismo. Señores, en nombre del pueblo puedes hacer maravillas. Aquí no hay diferenciaciones de clase, de región, étnicas, no, es el pueblo como un todo. Es decir, casi se cae en lo que va a caer, por supuesto, Rousseau como precursor de lo que es el romanticismo. Se cae entonces en una categoría romántica, pero Rousseau, más que ser un partidario de la ilustración, muy racional, es partidario más bien de la emoción y del romanticismo, todo lo que va a ser el arte, que no tiene que ver con la matemática. 2 más 2 es 4, pero un cuadro más otro cuadro posiblemente no sean
simplemente los cuadros, sean múltiples realidades dibujadas ahí. Esto es el romanticismo y Rousseau es el precursor de eso, a pesar de haber nacido en la época de la Ilustración. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante mencionarlo. Señores, que Rousseau finalmente establece una sociedad futura armónica, una sociedad futura donde predomina esta voluntad general de la que hablábamos, donde puede haber un pacto a pesar de nuestras diferencias. No tiene esa tónica totalitaria que se le quiere endiligar. En el totalitarismo todos somos partidarios de una misma ideología. No, aquí lo que se preserva más bien es la diferencia de todos. Señores, y aquí viene mi pregunta central para concluir la clase. ¿Dónde estamos? Hoy en día, 2020, Bolivia, ¿dónde estamos? ¿Existe una voluntad general? Mi respuesta contundente es no. No existe una voluntad general, por supuesto que no. ¿Ha existido a lo largo de algunos años de gobierno del MAS voluntad general? Sí, no dudo que sí, especialmente de 2006 al 2009 y posiblemente un poco más, tratando de establecer una nueva constitución, tratando de fijar un destino común. Eso es la voluntad general. Más allá de las diferencias, tenemos un destino común. ¿Existe hoy en día ese destino común? No. Tenemos fuerzas atomizadas, fuerzas anómicas, fuerzas dispersas, cada una con una lógica de país, si no completamente distinta, al menos distinta. Distinta discursivamente, posiblemente después, ya habiendo elegido al presidente, se sienten en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, como se llama ahora, y negocian, posiblemente. Así debería ser, esa es la lógica de la democracia además. Las elecciones son para golpearnos, el periodo postelectoral es para reconciliarnos. Esta debería ser la lógica que por supuesto se va al tacho en el gobierno de Evo Morales con una campanización permanente, pero no quiero hablar de esto, una campanización casi anual, ¿no? Todos los días estás estrenando canchas. Esto mantiene una lógica de polarización que en general y usualmente ha sido atribuible a las elecciones y no al periodo postelectoral, que más bien es de convergencia. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que me importa enfatizar clarísimamente en este último punto? Señores, hemos llegado, y concluyo con esto, a un momento de dispersión total. Y aquí el concepto de voluntad de todos, expuesto por Rousseau, es perfectamente aplicable. Voluntad de todos como contrario a voluntad general. La voluntad general es la dispersión de voluntades bajo un mismo objetivo. Es decir, todos podemos tener diferentes votos, yo masista, tú de Comunidad Ciudadana, pero todos votamos. Hay un pacto común que se llama democracia. En la voluntad de todos, que no es la voluntad general, no existe eso. Cada uno tiene su propia ensoñación, cada uno tiene su propio proyecto y no necesariamente convergen, no hay un destino común. Creo que hoy en Bolivia hemos llegado a ese momento. Reina la voluntad de todos y tenemos que buscar la voluntad